Mi esposo me pidió el divorcio para casarse con mi hermana, y 4 años después miró al niño que estaba detrás de mí y se quedó en shock. El niño era una versión en miniatura de él, pero llamaba papá a su peor enemigo. Mi hermana acababa de regresar al país cuando mi esposo me entregó el acuerdo de divorcio, diciendo que nuestro matrimonio había terminado. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos, pero lo firmé a pesar del dolor. Luego, llevando a su hijo, me casé con su enemigo jurado 4 años después. Él miró al niño, una copia exacta de sí mismo, llamando papá a su rival. Sus ojos se llenaron de rabia. La prueba de embarazo mostró 2 líneas. Antes de que pudiera alegrarme, Tomás me lanzó un papel a la cara. Clara, divorciémonos. Firma este acuerdo y te daré 20 millones extra. Miré al hombre impecablemente vestido, con su rostro frío, y no pude asentir. Tomás comenzaba a impacientarse. Cuando nos casamos, firmamos un contrato. Nuestro matrimonio tiene un plazo de 3 años. Termina en un mes. Si no estás de acuerdo ahora, el contrato terminará automáticamente y no recibirás ni un centavo de los 20 millones extra. Respiré hondo. Tomás, ¿y si te dijera que estoy embarazada? Admití, desesperada. Incluso en ese momento, intenté usar al niño como pretexto para mantener a Tomás. La familia de Tomás no tenía muchos herederos, así que, por el bien del bebé, tal vez desistiría del divorcio. Pero sus siguientes palabras me helaron la sangre. Me hice una vasectomía. Ese hijo no puede ser mío. Mi boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Tomás había sido mi único hombre. Si no era suyo, ¿de quién era? Cuando alguien no te cree, cualquier explicación es inútil. Tomás se fue. Me quedé mirando el acuerdo de divorcio con la mente en blanco. Mi matrimonio con Tomás había sido un caos. Hace 3 años, la que debía casarse con él era mi hermana, pero se fue del país poco antes de la boda persiguiendo el amor verdadero. Para mantener la cooperación entre nuestras familias, me obligaron a casarme en su lugar. La familia de Tomás aceptó para mantener las apariencias. Yo estaba enamorada de Tomás desde hacía 7 años, así que no me negué. El único que no estaba dispuesto era él. No sé cómo son las noches de bodas de los demás, pero en la mía, Tomás me lanzó un contrato, el mismo contrato de matrimonio por 3 años. Después de esos 3 años, sin importar mis deseos, el matrimonio terminaría automáticamente. Me sentí perdida y herida en ese momento, pero no me rendí. Pensé que, si lo trataba bien, Tomás cambiaría. Mi hermana estaba en el extranjero y yo a su lado. Algún día vería mi valor. Durante 3 años lo cuidé meticulosamente. Él tenía problemas de estómago, así que estudié recetas. Sufría de migrañas y problemas para dormir. Aprendí acupuntura. En retrospectiva, fui muy ingenua. ¿Quién se enamora de una niñera? Olvídalo. Solo nos estábamos torturando mutuamente. Con la mano temblorosa, intenté firmar los papeles de divorcio. De repente, mi teléfono sonó. Era mi madre. Clara, tu hermana ha vuelto. Llega esta tarde. Ven a cenar con Tomás. Mi madre sonaba inusualmente feliz. Hablé con voz ronca. ¿Por qué regresó de repente? Siempre sentí que ese hombre no era bueno, suspiró mi madre. Pero tu hermana insistió en casarse con él. Después, mostró su verdadera cara. La engañó con otras mujeres, incluso cuando estaba embarazada, y la hizo perder al bebé. Seguramente se ha dado cuenta de su error y por eso volvió. No escuché más. De pronto entendí por qué Tomás estaba tan ansioso por divorciarse. Jimena había vuelto. Sentí que vivía en una novela. Jimena era la protagonista y yo, un personaje secundario. Me enamoré de Tomás y me casé con él, pero debía dar un paso al costado para que la heroína tuviera su final feliz. Jimena no podía tener hijos. Yo le daría el mío para que formaran su familia perfecta. Pero algo dentro de mí despertó. Ya no amaba a Tomás. Solté la pluma y me negué a firmar. ¿Por qué debería ceder solo porque Jimena regresó? No, me convertiría en una villana. Tomé un taxi a la casa de Jimena. Tomás y ella llegaron juntos. Jimena lucía más desgastada que hace 3 años, menos radiante, pero seguía siendo el centro de atención. Había llovido. Jimena estaba seca, pero la manga de Tomás estaba mojada. Me imaginé cómo la había protegido con el paraguas, dejándose mojar él. Con Tomás siempre caminaba delante y yo lo seguía detrás. La comparación era inevitable. Contuve mi decepción y me acerqué preocupada. Cariño, ¿cómo te mojaste? Me aferré a su brazo con afecto. La mirada de Jimena se clavó en mí, vacía. Tomás intentó soltarse, pero lo abracé más fuerte. Tu ropa está mojada, te vas a enfermar y eres el pilar de la empresa. No puedes faltar. Vamos a cambiarte. Tomás intentaba mantener la compostura, pero lo estaba poniendo al límite. Me siguió hasta la habitación. Apenas entramos, me empujó. Deja de aferrarte a mí. Eres mi esposo. ¿Por qué no puedo abrazarte? Tomás respiró hondo. ¿Firmaste los papeles de divorcio? No, estoy embarazada. Te dije que me hice una vasectomía. ¿Estás seguro de que el médico no te engañó? Tú eres el único hombre con el que he estado. No intentes escabullirte, dije fríamente. Tomás me miró con furia. ¿Qué te pasa, Clara? Durante 3 años fui la
la esposa perfecta, siempre amable y atenta, escuchándolo en todo momento. Pero esa era solo una fachada. En realidad, nunca dejo ir las cosas. Si no puedo hacerlo amarme, al menos haré que pague. Crucé los brazos y lo miré fijamente. ¿Qué me pasa? Al menos soy mejor que alguien que ni reconoce sus propios pantalones. Tomás estaba tan furioso que no podía ni hablar. Abajo, retomé mi actitud gentil. Cariño, quiero pescado, pero está lejos. ¿Podrías traerme uno? Jimena y Tomás estaban incómodos. Jimena, con una excusa, subió. A mitad de la cena, Tomás se levantó para ir al baño. Mi madre aprovechó para regañarme en voz baja. Clara, tu hermana acaba de pasar por una ruptura. No deberías tratar así a Tomás. Me mordí los labios para no reír. Siempre fue igual. Cuando Jimena se fue, me usaron como reemplazo. Ahora que regresó, todo giraba en torno a ella de nuevo. Esa noche, mientras veía a Tomás furioso, sentí una extraña satisfacción. Quizás siempre tuve talento para ser la villana. Al día siguiente, dormí hasta que el sol ya brillaba en el cielo. Eran las 8:00 cuando salí del dormitorio y vi a Tomás sentado en el sofá, con una expresión furiosa. Tomás es muy exigente, incluso con su café. Normalmente, yo le preparaba el desayuno y el café, pero hoy no tenía ganas de atenderlo. Dormir hasta tarde se sentía maravilloso. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Tomás no respondió, pero su estómago gruñó. Voy a pedir algo de comer. Tomás me miró incrédulo. Antes de que llegara la comida, él se levantó enfadado y salió dando un portazo. No pude evitar sonreír y darme un pulgar hacia arriba. Menos mal que no pedí nada para él. Por la tarde, mientras disfrutaba de un tratamiento de spa, recibí una llamada del asistente de Tomás. Clara, la comida de la cafetería de la empresa no le gusta a Tomás. No ha comido nada. Oh, claro, siempre fui yo quien le preparaba el almuerzo. A lo largo de los años lo malcrié con mi cocina. ¿Algo más? Casi no ha tocado nada. No te preocupes. Cuando tenga hambre de verdad, comerá en la cena. De repente, recibí un mensaje. Era una foto enviada por Jimena. En la imagen aparecía un hombre de perfil con nariz prominente y rasgos afilados. Era Tomás. Ella rápidamente retiró la foto con un mensaje. Perdón, la envié por error. Mirando esa foto y recordando toda la situación, sentí una calma extraña. Quizás siempre tuve un don para jugar el papel de la villana. El sonido del papel cayendo sobre la mesa resonó como un disparo. Tomás lo empujó hacia mí sin una palabra más. El acuerdo de divorcio. Su expresión permanecía impenetrable, como si todo lo que habíamos vivido juntos no hubiera significado nada. Firma, Clara. Su tono era cortante, sin espacio para protestas. Miré el contrato, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Todo lo que había soportado durante esos 3 años, el amor no correspondido, las noches largas cuidando de él mientras sufría en silencio, se desvanecía en ese instante. Jimena estaba detrás de él, como una sombra siempre al acecho. Mi hermana, la protagonista de esta historia, había regresado y reclamaba su lugar. Intenté no llorar, pero las lágrimas quemaban detrás de mis ojos. Tomás no apartó la mirada. Estaba decidido, me usó, y ahora me descartaba sin ningún remordimiento. Esto es lo mejor para todos, Clara, dijo, como si de verdad creyera que me estaba haciendo un favor. Mis dedos temblaban al sostener la pluma. Yo le amaba. No había nadie más en mi vida que él, y a pesar de todo, siempre pensé que algún día él podría verme realmente, que se daría cuenta de mi valor. Pero nunca lo hizo. Jimena había regresado, y eso sellaba mi destino. La familia también se posicionó rápidamente. Mi madre lo dejó claro por teléfono aquella misma mañana. Siempre supe que ustedes no durarían. Era cuestión de tiempo antes de que Jimena volviera a su lugar. El nudo en mi garganta se apretó más. No era solo la pérdida de un esposo, era la traición completa de aquellos que debieron apoyarme. Había sido un reemplazo, y ahora, con Jimena de regreso, yo volvía a la sombra, sin valor, sin futuro. ¿Es cierto que estás embarazada?, preguntó Tomás con frialdad. Sí, respondí, esperando, contra toda lógica, que esa verdad pudiera cambiar algo. Pero él se encogió de hombros, como si no importara. Sabes que no es mío. Me hice una vasectomía. No voy a mantener a un hijo que no es mío. Sentí como si el mundo se partiera bajo mis pies. Era su hijo, lo sabía. Él era el único hombre con el que había estado. Pero ni siquiera eso le importaba. No solo rechazaba al bebé, rechazaba cualquier conexión que alguna vez pudimos tener. Con el corazón destrozado, firmé los papeles. Había perdido. Él y Jimena se abrazaron delante de mí, celebrando su victoria. No hubo disculpas ni explicaciones. Solo fui una pieza sacrificable en su juego. Me marché sin mirar atrás. Mi madre me llamó al día siguiente, insistiendo en que asistiera a una cena familiar para despedirme de todos formalmente. Tienes que entender, Clara, Tomás nunca fue para ti. Era el destino de tu hermana. Colgué sin despedirme. Esa fue la última vez que hablé con mi familia. Había quedado claro que no tenía lugar allí. Yo estaba sola, pero no me importaba. Era mejor que seguir mendigando amor donde nunca fui bienvenida. Los primeros meses después del divorcio
divorcio fueron un infierno. Con el embarazo avanzando y sin el apoyo de nadie, me mudé a una ciudad nueva, lejos de la familia y de todo lo que me recordara a Tomás. Encontré un pequeño trabajo en una librería, lo justo para sobrevivir y preparar la llegada del bebé. Cada patada del bebé dentro de mí era un recordatorio de mi propósito. Si Tomás no lo quería, lo cuidaría yo. Sería suficiente. Y entonces, un día, sin planearlo, la vida me cruzó con Ricardo. Conocía su nombre desde hacía años. Ricardo, el rival implacable que había dedicado su vida a destruir los negocios de la familia de Tomás. Era un hombre temido, calculador, alguien a quien todos preferían evitar. Lo conocí por casualidad, durante un evento editorial en el que yo trabajaba como asistente temporal. Al principio, nuestras interacciones fueron breves. Él era frío, distante, exactamente como esperaba que fuera un hombre con su reputación. Sin embargo, en una de esas reuniones, algo cambió. Ricardo escuchó mi historia, no porque yo quisiera contársela, sino porque él sabía leer entre líneas. Parece que ambos conocemos el sabor de la traición, dijo, con una sonrisa apenas perceptible. Fue en ese momento que entendí que él también había sido herido. Esa conexión, ese entendimiento silencioso, fue el comienzo de algo inesperado. No fue amor a primera vista, fue una construcción lenta, llena de conversaciones nocturnas, pequeños gestos y, sobre todo, el alivio de sentirme aceptada sin condiciones. Ricardo nunca cuestionó mi embarazo, ni me hizo sentir menos por mi pasado. Cuando mi hijo nació, lo acogió como si fuera suyo desde el primer momento. Cada vez que lo veía sostener al bebé, me daba cuenta de que finalmente había encontrado un hogar. El día que nuestro hijo lo llamó papá por primera vez, una parte de mí se liberó del peso del pasado. Tomás había rechazado lo más valioso de mi vida, pero Ricardo lo había recibido con los brazos abiertos. Esa fue la primera victoria en mi camino hacia la redención. Ricardo se convirtió en el ancla que me permitió reconstruir mi vida. Con él no había promesas vacías ni condiciones ocultas. Aceptó mi pasado y amó a mi hijo como si fuera su propio legado. En sus brazos encontré la paz que nunca tuve con Tomás. Cada día era un recordatorio de lo que significaba ser amada sin restricciones. Nuestra relación evolucionó con naturalidad. No hubo momentos teatrales ni grandes confesiones. Fue un amor tejido en la rutina diaria, en la confianza que construimos poco a poco. Ricardo era todo lo que Tomás nunca fue. Protector sin ser opresivo, presente sin ser invasivo. A medida que nuestro hijo crecía, se volvía cada vez más evidente el parecido con Tomás. El mismo cabello oscuro, los ojos penetrantes y la sonrisa torcida. Pero en sus gestos, en la forma en que imitaba a Ricardo, estaba claro quién era su verdadera figura paterna. Ver a Ricardo alzarlo en brazos y enseñarle a montar bicicleta era una satisfacción silenciosa, una victoria personal que saboreaba cada día. Dejé atrás mi antiguo yo, esa mujer que alguna vez fue sumisa y complaciente. Ahora era alguien nueva, fuerte, decidida y sobre todo libre. Aprendí a disfrutar de cada momento sin sentirme culpable, a ser feliz sin pedir permiso. Cada sonrisa de mi hijo era un recordatorio de que había elegido el camino correcto. Ricardo se involucró completamente en nuestra vida. Cada cumpleaños, cada logro del niño era celebrado como un triunfo familiar. Nuestra casa se llenó de alegría, una sensación que nunca había experimentado en mi matrimonio anterior. Y aunque Tomás seguía rondando en mi mente, lo hacía solo como una sombra del pasado, un recuerdo distante de lo que había perdido. El destino, sin embargo, siempre encuentra la forma de hacer que las cuentas pendientes regresen. 4 años después del divorcio, llegó el momento en que nuestros caminos se cruzarían de nuevo. Todo ocurrió en un evento social de caridad, uno de esos que las familias más influyentes no pueden evitar. Ricardo y yo habíamos sido invitados por su círculo empresarial y, aunque sabía que existía la posibilidad de encontrarme con Tomás, decidí asistir. No tenía nada que temer. Yo ya no era la misma mujer que él había abandonado. La noche transcurría sin incidentes hasta que vi a Tomás al otro lado del salón. Estaba con Jimena, tan perfecta y radiante como siempre. Ellos también me vieron, pero lo que llamó la atención de Tomás no fui yo, fue el niño que corría detrás de mí, una copia en miniatura de él mismo. Vi su rostro congelarse en una mezcla de incredulidad y furia. Jimena también lo notó, pero a diferencia de él, se limitó a apretar los labios en una mueca de incomodidad. Sabían lo que significaba. El niño que Tomás había rechazado ahora estaba allí, feliz y amado, llamando papá al hombre que más odiaban. Papá, mira esto, dijo mi hijo, acercándose a Ricardo y mostrándole orgulloso un dibujo. Ricardo se agachó, le sonrió y le dio un beso en la frente. Tomás observaba la escena, incapaz de apartar la mirada, como si cada gesto entre ellos fuera una daga directa a su orgullo. No pude evitar sonreír. El karma había llegado y yo estaba disfrutando cada segundo de su castigo silencioso.
esposo. Ese es, empezó a decir Tomás, pero su voz se quebró. Me acerqué lentamente, con una calma que no sabía que poseía. Sí, Tomás, ese es tu hijo, el mismo que despreciaste sin siquiera darle una oportunidad. Pero no te preocupes, está en buenas manos. Tomás apretó los puños, impotente. Jimena lo tomó del brazo, pero él apenas reaccionó. El hombre que había ganado todo ahora se daba cuenta de que lo había perdido todo. Ricardo se levantó, sosteniendo la mano de nuestro hijo, y me miró con esa expresión tranquila que tanto admiraba. Es hora de irnos, amor, dijo, acariciando mi hombro. Nos alejamos juntos, dejando a Tomás y Jimena solos en su miseria. La vida había dado vueltas, y esta vez yo era la vencedora. Después de ese encuentro en la gala, supe que algo dentro de Tomás se había roto para siempre. A partir de ese momento, los rumores sobre él y su familia comenzaron a circular como un fuego incontrolable. Alguien, no me sorprendería que hubiera sido Ricardo, filtró a la prensa detalles incómodos sobre las finanzas y los negocios sucios de Tomás. Poco a poco, su imperio comenzó a tambalearse. Los inversores desconfiaban, los socios rompían contratos, y la imagen impoluta de su empresa se desmoronaba ante los ojos de todos. No podía evitar una sensación de satisfacción cada vez que leía los titulares. ¿Qué se siente, Tomás?, pensaba mientras me recostaba en el sofá junto a Ricardo y nuestro hijo. ¿Cómo se siente perderlo todo? Jimena tampoco tardó en enfrentar las consecuencias. Su círculo social, tan exclusivo y elitista, la apartó en cuanto su relación con Tomás dejó de ser conveniente. Las mismas personas que la alababan ahora susurraban sobre su infertilidad y sus fracasos personales. Y lo peor para ella fue ver cómo las puertas que siempre estuvieron abiertas comenzaban a cerrarse una a una, sin poder, sin dinero y sin influencia. Su belleza se desvanecía como un recuerdo viejo. Mientras tanto, nuestra vida florecía. Ricardo y yo consolidamos nuestra relación tanto en lo personal como en lo profesional. Él seguía ampliando su imperio empresarial y yo, por primera vez, encontré un propósito propio más allá de mi familia y mi pasado. Abrí una pequeña galería de arte, un sueño que había postergado durante años. Era mi forma de recuperar lo que Tomás me había quitado, mi identidad y mi independencia. Meses después, un día inesperado, Tomás apareció en la puerta de nuestra casa. Había pasado tanto tiempo que casi no lo reconocí. Su rostro, antes tan altivo y seguro, ahora mostraba las huellas del cansancio y la derrota. Estaba delgado, con ojeras profundas, como si el peso del mundo se le hubiera caído encima. Necesito hablar contigo, Clara, me dijo con voz rasposa. Lo dejé pasar, más por curiosidad que por cortesía. Ricardo no estaba en casa, y nuestro hijo jugaba en su habitación. Nos sentamos en la sala, y durante varios segundos, el silencio fue absoluto. Finalmente, Tomás rompió el hielo. Cometí errores. Perdí lo que más quería, y ahora quiero arreglarlo. Quiero conocer a mi hijo. Sentí una risa amarga brotar desde lo más profundo de mi ser. Era tan predecible que casi daba lástima. Por supuesto, ahora que su vida estaba hecha trizas, se daba cuenta de lo que había perdido. Tomás, ya es tarde. Tu hijo tiene un padre, y no eres tú. Su rostro se descompuso. Había esperado redención, quizás incluso una segunda oportunidad, pero no tenía nada que ofrecer, ni siquiera el nombre que alguna vez fue poderoso. Lo único que le quedaba era el peso de sus malas decisiones. Clara, por favor, susurró con los ojos vidriosos. Me incliné hacia él, dejando que sintiera cada palabra como un puñal. Tú lo rechazaste. No tienes ningún derecho sobre él. Ahora eres solo un extraño más. Se levantó lentamente, como si el peso de mis palabras lo hubiera aplastado. Se marchó sin decir adiós, con los hombros hundidos y el alma rota. Cerré la puerta detrás de él, y por primera vez en años, respiré con alivio. Había ganado. Esta vez no hubo gritos ni discusiones, solo el silencio devastador de la derrota. Con el paso de los meses, Tomás y Jimena desaparecieron lentamente del mapa social. Las deudas los consumieron, los rumores los ahogaron, y lo que quedaba de su reputación se desvaneció. Nadie los extrañó, nadie los recordó. Ellos se hundieron en la miseria, atrapados en un ciclo interminable de acusaciones y reproches. Un día escuché que Jimena se había marchado, dejándolo a él solo. Su relación no sobrevivió al colapso, era inevitable. Ambos se usaron mutuamente hasta que no quedó nada más que exprimir. Esa fue la última vez que supe algo de ellos. Mientras ellos se consumían en su propio infierno, nuestra vida continuaba floreciendo. Ricardo y yo construimos algo sólido, una familia real, sin secretos ni traiciones. Mi hijo crecía rodeado de amor y protección. En sus ojos veía un futuro brillante, un futuro que nunca habría conocido si hubiera seguido atrapada en mi pasado con Tomás. Cada mañana, al despertar y verlo correr hacia los brazos de Ricardo, sentía una satisfacción indescriptible. Yo había ganado más de lo que nunca imaginé. No solo había encontrado el amor, sino que había creado una vida
vida plena y significativa, libre de las sombras que me perseguían. Un día, mientras paseábamos por el parque, mi hijo miró a Ricardo y le preguntó: «Papá, ¿por qué no tengo otro papá?». Ricardo lo abrazó con ternura y le respondió: «Porque el destino te dio el mejor que pudo encontrar». Mi corazón se llenó de gratitud. Ese era el cierre perfecto, la confirmación de que todo había valido la pena. No había necesidad de mirar atrás. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Años después, en una tarde lluviosa, recibí una carta anónima. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Tomás. En ella, contaba cómo había terminado solo, sin amigos ni familia, lamentando cada decisión que tomó. Era una súplica de perdón, un último intento de redención. Leí la carta en silencio, sin emoción alguna. Ya no era la misma mujer que solía llorar por él. Ahora era alguien libre, fuerte y segura. Guardé la carta en un cajón, sin intención de responderla. No tenía sentido devolver el pasado a mi vida. Cerré el cajón con una sonrisa tranquila. Mi venganza estaba completa. El destino había hecho su parte y yo me había encargado del resto. No había justicia más dulce que vivir una vida feliz mientras ellos se consumían en el olvido. Esa noche, mientras me recostaba junto a Ricardo, supe que había encontrado algo más poderoso que la venganza: la paz. El sonido de la risa de mi hijo resonaba en la casa y con eso supe que todo estaba exactamente donde debía estar. Había ganado y, esta vez, la victoria era definitiva.